¿verdad? Y esto ha sido también una instrucción para nosotros. Amén. Antes de entrar en el desarrollo del mensaje, bueno, queremos también darle un saludo a todas esas personas que a través de la red nos pueden ver, sobre todo por nuestro canal YouTube. Y esperamos que este mensaje, al igual que todos los que están allí colgados en esa red, sean de gran bendición para su vida. Amén. Aleluya. Bueno, iniciamos. A ver, ¿quién se recuerda el tema del mensaje? Por ahí en el flyer. ¿Qué dice el mensaje? Crianza con propósito. Uy, tremendo, ¿verdad? Fíjense que cuando hablamos de crianza con propósito, estamos hablando de que la crianza que usted y yo tenemos que dar, ¿verdad? Como padres, es una crianza intencional, con intencionalidad. Amén. Mi esposa la semana pasada por ahí hablaba de que a veces lamentablemente el día nos consume de manera tal que solamente sobrevivimos al día, ¿verdad que sí? Entre los quehaceres, el trabajo, los oficios, la escuela, nos consume de una manera tal que a lo que termina el día es como que ya terminó el día, gracias a Dios. Vamos a ver qué nos depara mañana. Y lamentablemente a veces podemos llegar a caer en un error de ser padres reactivos. Amén. Que respondemos solamente ¿qué? A las consecuencias. Pasó esto y atacamos el incendio y lo apagamos y listo. Y estamos ahí como que a la expectativa que se vuelva a prender otro foco por allá y ahí vamos. Pero estamos siendo en muchas ocasiones padres reactivos y estamos dejando de ser padres intencionales. Amén. Donde yo comienzo a educar, comienzo a formar a mi hijo, y no solamente mi hijo, sino mi casa, mi hogar, de una manera intencional, ¿verdad? Para que las cosas se den como tiene que ser. Amén. Educo a mis hijos para que en un futuro ellos sean personas de bien, personas que aporten a la sociedad. Amén. Y no más bien personas que resten, porque de eso hay como arroz. Podemos ver por allá en el país del norte que hay hijos que han sido presidentes. O sea, han estado los padres y luego sus hijos han sido presidentes. Muchos años después, pero han sido. ¿Usted cree que no hubo intencionalidad allí? Allí hubo intencionalidad. Allí hubo una formación. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros no estamos quizás hablando de que nuestros hijos, gloria a Dios, ¿no? De que los vamos a criar para que sean los gobernadores o los presidentes de esta nación y permita a Dios que alguno de nuestros hijos pueda ocupar esos cargos. Porque tenemos que quitarnos ese chip de que esos puestos son para personas que no tienen a Dios en su corazón, para no entrar en detalle, ¿verdad? O para personas que están corrompidas, no. Necesitamos también que hombres y mujeres con el corazón de Dios ocupen esos lugares, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales en nuestra crianza. Amén. Amén. Quiero compartirles un material que me pareció bastante buenísimo y adentrando en este tema de la crianza con propósito y criar con intencionalidad, es importante que nos examinemos, porque ciertamente nadie nos enseñó a ser padres, ¿verdad que sí? No hay un manual, no hay algo que uno diga, bueno, ser padre es esto. Y es algo tan tremendo, ¿no? Que al mismo tiempo que usted y yo estamos tratando de formar a una criatura, ellos también nos están enseñando a nosotros. Ahí hay una formación recíproca, porque nosotros los estamos tratando de enseñar a ellos a ser personas amables, personas con valores, pero ellos nos están enseñando a ser padres, literal, porque nosotros
traemos ya una concepción, ¿no?, de lo que recibimos. Y siempre se ha dicho que nosotros somos el reflejo de nuestros padres, ¿ok? Pero los tiempos son totalmente diferentes. Entonces, nosotros tenemos una previa concepción, porque ya lo traemos en nosotros, ya traemos esos patrones de conducta marcados en nuestra vida, y nosotros simplemente tendemos, a replicar lo que hemos recibido. Pero es importante que hoy en día, usted y yo, como padres cristianos que somos, ¿verdad? Hagamos un stop y examinémonos, ¿verdad? Y veamos cuál fue la crianza que yo recibí. Y la psicología nos habla acerca de dos tipos de crianza y se las voy a compartir en esta mañana. La psicología nos dice que existen dos tipos de crianza y es la forma en que nosotros los padres le damos dirección a la familia. Amén. Dice, los estilos de gobierno de la familia oscilan entre dos extremos, los autoritarios y los indulgentes o permisivos. El estilo autoritario hace énfasis sobre la fuerza, los castigos y la presión. Los padres son aquí, sin lugar a dudas, las autoridades, cuya tarea es controlar a los hijos y forzarlos a comportarse de cierta manera. Los padres que siguen un modelo autoritario hacen uso abundante o enérgico del castigo físico. Consideran que son ellos los que deben decidir qué es lo mejor para el hijo y no consienten que se desafíe su autoridad. No le permiten a los hijos tener voz y voto en las decisiones que se hacen. Cuando sus hijos obedecen, estos padres no hacen ningún esfuerzo, no tienen voz ni voto en lo que se hace. Estos padres no hacen ningún esfuerzo por entender la fuerza que opera detrás de la situación cuando los hijos no obedecen. Ni hacen nada para explorar de modo sensible los sentimientos del hijo. Lo que quieren es que la conducta defectuosa termine pronto. Su lema es a la fuerza y por la fuerza. Al otro extremo están los padres indulgentes o permisivos que hacen énfasis en la autodeterminación, independencia, libertad o soberanía. La presión y la fuerza están excluidas porque los hijos tienen derecho a desarrollarse según sus propios derechos y preferencias. Fíjense usted, ahora hagamos un análisis. ¿Cuál de estos dos modelos de crianza recibimos nosotros? Muchos de nosotros, y me atrevo a decir, recibimos el autoritario, ¿verdad que sí? Palo parejo. Fíjense que a mí me crió mi abuela prácticamente y gloria a Dios por las abuelas, ¿verdad? Qué bendición las abuelas y qué propósito tan especial Dios tiene con las abuelas. Que fíjense que me atrevo a decir que muchos de nosotros, y el pastor es uno de esos casos, al igual que el mío, conocimos al Señor gracias a nuestras abuelas. Y aquí hay muchas abuelas que están en eso también, trayendo a sus nietos a la iglesia. Amén. Pero yo recuerdo que mi abuela tenía un dicho que decía, en mi casa o se cumple la ley o se acaba la milicia. Ese era el dicho que... Imagínense ustedes cómo tenía que andar uno, derechito, ¿verdad? Pero fíjense, es importante que nosotros analicemos, ¿no? Porque la psicología nos habla de estos dos tipos, los autoritarios y los indulgentes. Yo me atrevo a decir que el estilo de crianza de los últimos 30, 40 años ha sido autoritario. Yo creo que levante la mano quienes se criaron bajo o se formaron bajo el modelo autoritario. A ver, levante la mano. ¿Ves? Casi todos. Indulgentes. 1, 2, 3. ¿Qué ha pasado, no? Fíjense algo. Como la mayoría de los que estamos acá fuimos formados en un modelo de crianza autoritario, a veces decimos, no, yo no voy a ser como fueron conmigo.
yo voy a ser, o sea, más flexible. Y entonces, y nos vamos al otro extremo. Nos vamos al otro extremo facilito. Entonces, me atrevo a decir que la generación de hace 20 años para acá viene formándose bajo este estilo de crianza. Y vamos a conocer un poquito los pros y los contras de estos dos tipos de crianza o de dirección familiar. Vamos con la crianza autoritaria. Los pros. Presten atención. Seguridad y estructura. Las reglas claras proporcionan un entorno predecible, lo que puede reducir la confusión. Disciplina y obediencia. Los niños tienden a seguir normas estrictas, lo que resulta en un comportamiento bien portado a corto plazo. Adaptación. Los niños pueden adaptarse fácilmente a entornos estructurados o estrictos. Ahora vamos a ver los contras de este estilo de crianza. Número 1, baja autoestima. Al sentirse poco valorados y constantemente controlados, los niños suelen desarrollar una autoimagen negativa. 2, problemas emocionales. Se asocia con mayores tasas de ansiedad, depresión y miedo, ya que las emociones son a menudo ignoradas o castigadas. Agresividad y rebeldía. A pesar de la obediencia aparente, los niños pueden volverse más agresivos a mostrar resentimiento oculto. Y esto a veces lo vemos reflejado en la adolescencia, ¿verdad? Cuando ya el niño o la niña comienza a crecer y ya comienza a sentirse que ya tiene fuerza y puede rebelarse. Dificultades sociales. Puede volverse retraídos a no tener problemas tener problemas para relacionarse con sus pares debido a la falta de habilidades sociales y empatía en su crianza. Fíjense que podemos también crear personas aisladas, que les va a costar relacionarse con otras personas. Bueno, estos son los pros y contras de una crianza autoritaria. Ahora vamos con el estilo de crianza indulgente. Los pros. Afecto y calidez. Los niños crecen sintiéndose amados, seguros emocionalmente y escuchados. 2. Alta autoestima y creatividad. Al tener libertad para expresarse y decidir, suelen desarrollar seguridad en sí mismos y creatividad. 3. Dígalo. Ajá. Afecto y calidez. Alta autoestima y creatividad. Voy con el 3. Menos estrés familiar. Al evitar batallas de disciplina, el ambiente hogareño suele ser más relajado y con menos conflictos a corto plazo. Número 4. Mejor comunicación. Se fomenta una relación abierta donde el niño no teme expresar lo que siente. ¿Ok? Esos son los pros de una crianza indulgente. Ahora vamos con los contras. Falta de límites y estructura. Los niños pueden crecer inseguros o confundidos por falta de una guía clara, dificultando el aprendizaje de normas sociales. Número 2, dificultad en autorregulación. Al no enfrentar consecuencias conscientes, suelen ser impulsivos, agresivos y tener baja tolerancia a la frustración. ¿Cuántos jóvenes conocen hoy en día con esto? Y niños. Comportamientos egoístas. Pueden volverse exigentes o demandantes al estar acostumbrados a obtener lo que quieren sin esfuerzo. Conozco muchos así también. Bajo rendimiento académico. La falta de rutinas y responsabilidad, tareas, horarios, afecta su éxito en la escuela. Bajo rendimiento. Dificultades en las relaciones. Le cuesta respetar la autoridad y las reglas en otros entornos como la escuela. Son personas que también se crean con un sentido de rebeldía, que no se sujetan pero a nada ni a nadie. ¿Cuántos conocen así?
Ahora, hagamos un recuento. Fíjense, ¿cuántas personas hemos conocido? No solamente niños ni adolescentes, personas adultas. Yo conozco personas adultas con muchas de estas características. Tanto de una crianza autoritaria como de una crianza indulgente. Entonces, fíjense, y no solamente si conocemos personas con este tipo de conducta, ¿cuáles de estas que hemos mencionado, de pronto yo también me identifico? Porque hasta nosotros también acarreamos con algunas de estas consecuencias. Me cuesta relacionarme con las personas. Me cuesta dar una opinión. Me cuesta dar afecto porque no recibí afecto. Asumir un compromiso. Total. Me cuesta tomar iniciativa de algo porque es que me criaron de una manera tal que yo hago lo que me digan que hagan, si no, no hago nada. ¿Verdad? O soy del tipo de personas que andan por ahí por la vida pasando por encima de todo el mundo, creyéndose mejor que todo el mundo, porque tiene un exceso de autoestima. ¿Verdad que sí? En los trabajos lidiamos con este tipo de personas a diario. Entonces, fíjense, es tan fácil el ser humano irse a los extremos, ¿verdad? Que cómo cuesta buscar ese equilibrio. Y hoy el Señor, a través de esta charla, nos permite poder conocer esto y poder buscar las herramientas, reconocer y decir, bueno, ok, yo creo que yo me estoy inclinando por acá o me estoy yendo por allá. Vamos a buscar ese equilibrio porque lo ideal sería combinar estos dos estilos de crianza y llevarlos. Es decir, y como resumen, en un estilo de crianza autoritario escasea el afecto, literal. No hay afecto. No hay ese interés por el niño, de cómo te sientes, tal, sino que aquí es todo impuesto. Y en el indulgente es todo lo contrario. Demasiado afecto, pero carece las normas, carece la disciplina, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un equilibrio entre estas dos. Aquí hay normas, aquí hay disciplina, aquí hay estructura, pero también hay afecto, hay calidez, ¿verdad? Entonces, hagamos ese análisis y veamos cómo estamos y empecemos a trabajar. Y con estas herramientas que estamos obteniendo acá, bueno, vamos a ver, vamos a tomar acá, vamos a tomar aquí y pedirle al Señor que nos ayude, porque necesitamos en esta ardua tarea al Señor y al Espíritu Santo para que nos ayude. Fíjense algo, también es importante que nosotros como padres tengamos plena conciencia de la etapa en que nuestros hijos se encuentran, porque la crianza y la forma en que nosotros vamos a llevar o los vamos a llevar a ellos va a depender de la edad y la etapa que ellos se encuentren. Lamentable. ¿Cuántos han visto padres tratando a niños, a hijos que ya son adolescentes como si fueran unos bebés todavía? ¡Ay, mi bebé, mi chiquitico! ¿Verdad? ¿Y cuántos han visto a padres, a niños a muy temprana edad, dándoles responsabilidades y teniendo exigencias de ellos como si fueran personas adultas? Entonces es importante que nosotros como padres estemos apercibidos y podamos identificar las etapas en el crecimiento de nuestros hijos. Porque nuestra crianza va a depender de acuerdo a esa etapa. Amén. Y por aquí tengo algunas. Y muchos de ellos estamos allí empezando. Fíjense. Primera etapa. Va de 0 a 2 años, que es la lactancia. Dice, apego seguro, nutrición, sueño y desarrollo motor. Gateo, primeros pasos. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? Desarrollo emocional y comienzo de la socialización con ellos. Etapa preescolar de 2 a 5 años.
aparición del juego simbólico, control de las esfínteres, lenguaje y las primeras rabietas. Búsqueda de autonomía. ¿Cuántos de ustedes han visto ya niños en esta etapa ya por ahí tirando cosas? Dígame cuando dígame si le servís una crema de apio por ahí. Lo tiran por allá. ¿Cuándo lo has visto? Lo hemos visto, no solamente en películas, eso pasa en la vida real. Pasa en TNT, pasa en la vida real. Tiran la comida porque ya vienen las primeras rabietas. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? Estas son recomendaciones, ¿no? Establecimiento de límites, rutinas y normas básicas. Fíjense, ya entre los 2 y 5 años, ya nosotros como padres tenemos que empezar a establecer normas y límites, decirle, eso no se hace. ¿Verdad que sí? Porque los niños ya a esa edad, dígame, a esa edad andan también haciendo desastre por toda la casa, tumbando cosas. Dígame cuando todo se queda en silencio, ¿verdad? Cuando todo está en silencio y de una vez como que, ya va, aquí hay mucha tranquilidad, aquí hay mucha paz. ¿Dónde estará metido? Y sale usted a buscar a ese niño y cuando lo consigue, ¡ay, Padre Santo! Una vez recuerdo uno de mis sobrinos que hoy día tiene 15 años en ese espacio de silencio, como que, ¿dónde está? ¿Qué estará haciendo? Hemos conseguido ese muchacho con la taza de margarina, embarrado de pies a cabeza, ¿verdad? El piso es un desastre. Es ahí donde empezamos nosotros como padres a establecer normas y a establecer límites, decirle, hey, con esto no se meta. Esto no se hace así. No vamos a llegar ahí a los trancazos, ¿no? Pero hay que empezar a establecer límites. Esa es la etapa donde muchos de los niños también empiezan con el no. Usted le dice algo y ellos, no. ¿Cómo que no? Venga acá, ¿verdad que sí? ahí empezamos a movernos en ese estilo de crianza autoritario. Niñez media, dígalo. Y dice que esa etapa de 0 a 5 años, o sea, esa etapa es donde nosotros, como padres, le tenemos que inculcar más a nuestros hijos, o sea, en cuanto al respeto, a la autoridad, respetar a los grandes. ¿Por qué? Porque de esa etapa, es muy difícil que ya de 6, 7 años cambien esas actitudes que tú cuando piensas. De uno a 6 se crea la impronta. Entonces él aprende de 1 a 6 mucho más. Dicen que de 1 a 6 todo lo que él aprende de esa etapa es cómo se conduce hasta la adolescencia. Se dice que en esa etapa son una esponja, ¿verdad? Andan absorbiendo todo lo que ven. Entonces, ahí es importante y recalcar lo que decíamos el domingo pasado, el ejemplo. Amén. Porque ellos también van a ver cómo nosotros nos comportamos. Niñez media o escolar de 6 a 12 años, la de nosotros está allí, en esa etapa. Desarrollo de habilidades motoras complejas, socialización con pares y rendimiento escolar. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? Interiorización de normas. Ahí vamos otra vez a recalcar eso. Autoconcepto, responsabilidad y manejo de la frustración. Voy a hacer una pausa aquí porque, por lo menos, como Dalie está justo en esta etapa. Y ya hay episodios de ella donde se siente frustrada. Agarra rabia. Recuerdo que en el colegio anterior, en matemáticas no iba muy bien. Entonces, se frustraba porque ella decía, no sé, y nosotros, pero ya va, calmate, si podéis, tú eres inteligente. Y bueno, y la fuimos llevando y también creando en ella ese sentido de que ella tiene, si quieres ser mejor en esto, tienes que practicar. Entonces, le buscamos una pizarra acrílica, marcadores, y a veces cuando el abuelo se pone con ella a hacer
ejercicios de matemática, y hoy en día ella ha mejorado enormemente en las matemáticas. Recientemente nos trajo un examen donde eso fue 20 y ya están en multiplicaciones de 2 cifras y todo, y ya ha mejorado en eso. Entonces, ya a esa edad ellos comienzan a socializar más en el colegio. Ya a esta edad ya también empiezan a hablar de, ¿no? Que tal amiguito gusta de la amiguita, que mi amiguita gusta del otro. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que, como dice acá, o las recomendaciones, ¿no?, que nos da la psicología, de comenzar a interiorizar en ellos las normas, los autoconceptos, es decirle, mira, hija, no, esto no es así. Eso son amigos, no son, ustedes no están en edad de estar pensando que si noviecito, que si me gusta, no, son amigos. Él es tu amigo. Y comenzar a trabajar en ellos eso. Porque ya a esta etapa, ya ellos comienzan a socializar más con las personas. Y aquí viene la etapa, una de las más difíciles. No hemos llegado hasta allá, pero a lo mejor muchos aquí están en eso. Pubertad y adolescencia, de 12 años en adelante. Cambio físico, por ahí dicen. Cambio físico, psíquicos. Búsqueda de identidad y mayor independencia. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Renegociación de normas, autonomía responsable y preparación para la vida adulta. Fíjense que en las últimas 3 fases hace mucho hincapié en las normas, ¿no? Al principio, en la edad de 2 a 5 años, dice, donde nosotros comenzamos a fundar en ellos, a establecer esas normas de conducta. Es allí donde nosotros comenzamos a sembrar en ellos valores, ¿verdad? Como la educación, principios. Luego dice que de 6 a 12, reforzar esas normas, ¿no?, esos principios. Pero aquí dice en la edad de adolescencia, renegociar. Fíjense algo, ¿no? Nos habla de renegociar, y es que lamentablemente nosotros no podemos mantener un estilo de crianza lineal en el tiempo. Porque las edades son diferentes. El joven, el niño, experimenta cambios en toda esa etapa, y la forma en que yo me voy a conducir hacia él, la forma en que yo me voy a comunicar con ellos, tiene que cambiar también. Tiene que crecer, tiene que evolucionar, así como ellos han venido evolucionando en todo ese tiempo. Pero si yo a la edad de 12 años pretendo seguir tratándolo y implementando normas en conducta cuando tenía de 2 a 5 años, de ahí estoy fracasando. Y ni decir cuando estén en la adolescencia. ¿Ok? Entonces, la adolescencia, que es una etapa fuerte, es ahí donde va a tocar y vení, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a renegociar, ¿verdad? Porque ya en la adolescencia, como dice aquí, el niño o la niña empieza a buscar independencia, ¿verdad? Entonces ya no le podemos decir, como nos decían a nosotros, puedes ir a jugar, pero a las 6 te quiero aquí. ¿Verdad que sí? Y hay que decirle, bueno, ya por ahí, ya cuando ya son adolescentes, casi adultos por ahí, que ya están como de 15, 16 años, empiezan las invitaciones al cine. Ay, no, que voy con unos amiguitos al cine. ¿Le vamos a decir a las 6 aquí? Difícil, ¿verdad? Papi, a las 10. Bueno, a las 10 no, a las 9. A las 9, Yo voy con ella. Yo voy con ella. Yo te llevo, mija, y nos quedamos por ahí. Yo también voy a ir a ver una película con tu mamá. Pero es importante esto, ¿no? De tener claro y en cuenta las etapas de crecimiento de nuestros hijos, porque nuestra crianza tiene que irse adecuando a cada una de estas etapas. ¿Amén? Y que si seguimos el paso a paso, yo pienso que al llegar a esa etapa se nos va a hacer más fácil, pues, porque si venimos desde esa etapa de 0 a 2, de 2 a 6, de 6 a 12, que es la adolescencia, ya cuando llega a esa etapa, ya pues el niño tiene el concepto o tiene esos principios, esos valores de esa etapa, ya cuando llega
a la adolescencia, no hay necesidad de estar regañándole o imponiendo las normas, porque ya se supone que debería ya traer eso desde esa niñez. Lo que ha pasado es que ya cuando el padre se da cuenta de que llegó en la etapa de la adolescencia y no se enseñó desde pequeño, se le va a querer imponer ya cuando llega a la adolescencia, porque ya ha criado un niño que toma sus propias decisiones, quiere pasarle encima a todo el mundo, no sabe lo que es autoridad, respeto, valores. Entonces, pienso que si seguimos esa letrica abajo, el paso a paso, pienso que cuando llegue esa etapa va a ser menos. Ojalá fuera así. También es relativo, ¿no? Es que eso es relativo, porque ahí es peor, porque entonces ya vienen los factores externos. O sea, pueden venir, muy importante, el modelo. Sí. Recalcando lo que dice el papi, ¿no? Con respecto a lo del hijo pródigo, que todos también fueron levantados con la misma crianza, los mismos valores, los mismos. Por lo menos yo lo veo de cerca porque la abuela fue la que inculcó en todos, con oreja, llevar a la iglesia e inculcar en cada uno de los corazones de sus hijos los valores y la palabra del Señor. Y hoy en día, pues no todos están firmes. Entonces, pero nosotros, como hijos de Dios y implantadores de esta semilla y de estos valores, es la fe lo que nos permite en nuestros hijos verlos crecer aún sabiendo que, o sea, que pudieran, pues en el camino, tomar otras decisiones que afecten su vida, que tengan consecuencias. Entendiendo también que como padres, digamos, en etapas diferentes. Por lo menos el hijo mayor de ella, la ve diferente a como la ve el menor, porque ya son años de diferencia. Y ella está como madre en etapas diferentes. Por lo menos en nuestro caso pasa así. Porque Juan, que tiene una edad mayor, ve la crianza de manera diferente a como la puedo ver yo, que apenas estoy en mi primera hija. Entonces, las etapas de la vida, así como pasa con los hijos, también pasa con nosotros como padres. También tenemos etapas diferentes. Hasta este punto han sido las recomendaciones que nos da la psicología, ¿no? En cuanto al tema de la crianza. Y importante de recoger acá es estar consciente en qué estilo de crianza estoy llevando, a cuál de estos dos me estoy inclinando. Lo ideal es buscar un equilibrio, ¿ok? Y conocer, saber identificar las etapas, como bien lo hemos desarrollado, no solamente de ellos, sino también de nosotros como padres, ¿ok? Porque recuerden una cosa, nosotros como padres ayudamos a ellos a formar el carácter, ¿verdad? Pero el temperamento es algo biológico. El temperamento es algo biológico que ni usted ni yo tenemos control de eso. Ya el niño, la niña nace con un temperamento. Entonces, nosotros como padres, en esa guía que les damos a ellos, ayudamos a formar ese carácter para que ellos puedan tener control de esos temperamentos. Amén. Y también tenemos que ser conscientes que hay una etapa en que literal el control de ellos se nos va. Se nos va. Ya no vamos a tener control sobre ellos. ¿Y cuál va a ser nuestra garantía o nuestra esperanza? En confiar en que en la etapa en que muchos de nosotros quizás hoy nos encontramos, formamos en ellos los principios, los valores, ¿verdad? La educación, para que cuando ellos ya sean adolescentes y cuando ellos salgan del nido, puedan llevar eso atesorado en su corazón y en algún punto, porque no quiere decir que no se van a equivocar, no quiere decir que no van a tomar malas decisiones. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos tomado malas decisiones? Y podemos decir, recibimos una buena crianza, pero tomamos equivocaciones y como decían los abuelos y los padres de uno, déjalo que ¿cómo es? Nadie escarmienta en cabeza ajena, déjalo que se dé su trancazo. ¿Ok? Porque es parte de la vida. Entonces, la Biblia no se equivoca al decirnos, instruye al niño, forma al niño desde pequeño para que cuando fuese grande
no se aparte de él. Y no solamente abarca el evangelio, los caminos del Señor, abarca en la moral, en la forma de vida, de cómo conducirse. Si tú creas personas con moral, ¿verdad? Con buenos principios, cuando sea grande, a pesar de que, porque las amenazas siempre van a estar, ¿verdad? Esa enseñanza va a prevalecer. Y llegará un punto en que ellos decidirán si se corrompen o no. Pero eso va a chocar. Al momento en que van a sentir la tentación de querer hacer algo indebido, esa enseñanza que le dimos de niños va de una vez a chocar y va a decir, no, ya va, pero van a estar allí en esa batalla. Pero si en la etapa en que tuvimos o tenemos la oportunidad de formarlos, no creamos en ellos estructura, fuimos totalmente indulgentes, ay Señor, permisivos, Padre Santo, que Dios los ayude y que Dios en su misericordia, ¿verdad?, rescate a esa persona más adelante. Amén. Amén. Fíjense que nosotros ahorita como iglesia nos encontramos en una fase de levantar unas bases, ¿verdad? Unos pilares, ¿cierto? Para extender. ¿Qué significa levantar unos pilares? ¿Qué nos proporciona a nosotros un pilar? Aquí, los que trabajan construcción. Fuerza, ¿verdad? Seguridad, apoyo, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense que vamos a tratar de levantar hoy, el Señor nos va a ayudar a levantar aquí unos pilares, ¿verdad? En cuanto a cómo criar a nuestros hijos, ¿ok? Entonces, vamos a adentrarnos en levantar esos pilares. Fíjense, como primer pilar, tenemos aquí la conexión. El corazón de los hijos es como una caja fuerte. La conexión es la combinación. ¿Se entendió? No sé a cuánto le ha pasado. Que a una edad adolescente es muy común ver, pero a nosotros nos está pasando. A veces los niños se cierran de una manera que uno les pregunta, pero mira, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenéis? Y están, pero no, nada, estoy bien. Pero como dirían los padres de un amigo, yo te parí, de verdad, yo sé que tenéis algo, le dice la madre. Entonces a veces cuesta sacarles a ellos. Entonces, y esto toma más fuerza cuando nosotros como padres no establecemos conexiones con ellos. Cuando no hay una conexión con ellos, es mucho más probable que esa caja fuerte se cierre de manera tal que para abrirla, ay papá, ¿verdad? Entonces la conexión va a ser esa combinación, ¿verdad? Para uno poder abrir esa caja fuerte, ese corazón, esa cabecita y tratar de sacarle todo lo que ellos han venido acumulando, ¿verdad? Fíjense, ¿y cómo establecemos conexión? Entonces aquí tenemos algunas recomendaciones. Como primero, dice, pausando nuestras actividades. Tarea difícil, ¿verdad que sí? ¿Cómo establecemos conexión con ellos? Vamos a hacer una pausa a nuestras actividades. Lamentablemente, vivimos tan ocupados hoy día, y hoy es muy común que tanto papá como mamá trabajen en la casa, ¿verdad que sí? Porque los tiempos son diferentes. Antes el que trabajaba era el hombre, la mamá se quedaba en la casa. Prácticamente la mamá era la que criaba, porque el hombre estaba ausente en la crianza. Podría estar allí, pero estaba ausente. ¿Cuántos se criaron aquí con padres ausentes, presentes ausentes? Quizás muchos, ¿verdad que sí? Porque ciertamente eran papás proveedores o son papás proveedores, pero el tema de la crianza delegada totalmente a la mamá. Vos encargarte al muchacho, yo simplemente te proveo, ¿verdad que sí? Entonces, pero hoy en día el escenario es otro. Hoy en día es muy común ver que tanto papá como mamá trabajan.
Entonces, establecer esta conexión con los hijos se hace difícil. Porque llegamos del trabajo, llegamos cansados, llegamos agotados ambos. Y entonces a veces queremos llegar a ¿qué? A descansar, a despejar la mente. Si tuvimos un día fuerte o difícil o estresado en el trabajo, queremos despejar la mente de pronto viendo la televisión, el teléfono. Y lo menos que hacemos es prestarle atención a ellos. Y a veces la escapatoria más fácil que tenemos como padres es toma. ¿Verdad que sí? Y perdemos esa conexión con ellos. Dejamos de tener conexión con ellos. Entonces, ¿cómo establecemos esto? Bueno, pausando nuestras actividades. Ay, Dios mío. Yo quiero ver televisión, quiero dormir. Bueno, pero ya va. Vamos a hacer un espacio y vamos a prestarle atención. ¿Y cómo establecemos esta conexión con ellos? O pausando, bueno, esto implica prestar atención, mirar a los ojos. ¿Cuánto les ha pasado que sus hijos, porque ellos demandan atención, ¿verdad que sí? Y bastante atención. A veces nuestros hijos nos están hablando y nosotros estamos, ajá, sí, ok. Ajá, ¿y qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo la maestra? Y entonces ellos están hablando y nosotros, y a veces llega un punto donde dice, mami, papi, ¿me estáis escuchando? Claro. Ah, sí, claro. Yo soy auditivo. Por ahí he escuchado de uno que dice, yo escucho con los oídos, no con los ojos. Pero fíjense que ahí estamos también perdiendo algo que son las normas del buen oyente y del buen hablante. Cuando alguien te habla, tú tienes que mirarle mirar a los ojos. Entonces estamos allí inconscientemente, vamos a decirlo así, también creando un antivalor. Entonces, cuando ellos sean adolescentes y nosotros queremos que nos presten atención a lo que le estamos diciendo, no lo van a hacer. Y ahí se va a salir la fiera. Pero muchacho, ¿qué te estoy diciendo? Pero ya va. En el momento en que tuviste la oportunidad de formar en ellos eso, no lo hiciste. Por eso lo importante es el modelo. Y todos caemos en el modelo. Fíjense, importante. Entonces, mire, a mí me ha pasado, hay que reconocerlo. Aquí, como decíamos la semana pasada, nadie es perfecto. Aquí no vemos padres perfectos. Y difícilmente lo lleguemos a hacer. Pero tenemos al Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Que nos ayuda a caminar en esa perfección. Y lo importante es que estemos siempre conscientes y tratar de decir, hey, ya va, estoy haciendo mal aquí. Y tratar de corregir rápidamente. ¿Ok? Entonces, pasemos tiempo con ellos. Tiempo de calidad. Vamos a llevarlo al parque, a la plaza. Pero no es tampoco, porque lo vemos también. Ah, no, yo lo llevo al parque. Entonces allá va el muchacho en la bicicleta, en los patines, y yo me quedo ahí en la banca. Suelto de madre. El muchacho por allá se remató. Y a veces tienen que venir a decir a los padres, hey, mira, se cayó el muchacho. Y, no estamos ni pendientes, ¿verdad que sí? Entonces, conexión significa pausar nuestras actividades y prestarle verdadera atención. Con eso nosotros le estamos diciendo a ellos, eres importante. Eres importante. Y lo que me tengas que decir es importante. Y si me toca tirar el teléfono, ¿verdad? Hacerlo a un lado, a mí me estaba pasando. Y de hecho, quizás todavía sigo luchando con eso. Pero han habido momentos en los que ella me estaba hablando y yo he estado con el teléfono y de pronto el Señor, ahí el Espíritu Santo me dice, hey, pajarito, pila con lo que estás haciendo. Y a veces ha tocado. Tiro el teléfono al lado y le digo, mi amor, dime, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es importante. Lo llevamos al parque, estemos con ellos. Patinemos con ellos. ¿Verdad? Preguntémosles cómo se sienten, cómo te fue. ¿Verdad? No dejemos que las tablets, la televisión, hoy en día no tanto la televisión, porque
Hoy en día los niños prácticamente no ven televisión. Están pegados a un teléfono o a una tablet. No permitamos que estos medios sean los que terminen criando a nuestros hijos. Amén. Primera de Juan 3:18. En la versión de Dios habla hoy. Y se las voy a leer porque me gusta lo que dice la versión. Dice: hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente cuestión de palabras, sino que se demuestre con hechos. A veces o muy frecuentemente hoy en día se puede ver mucho más afecto en los padres hacia los hijos, ¿no? En cuanto a expresión. Yo recuerdo, creo que pudiese contar con los dedos de mi mano las veces que escuché un te amo, te quiero de mis padres, ¿verdad? Hoy de pronto quizás lo decimos con más frecuencia, pero ¿estamos demostrando con hechos lo que le estamos diciendo? Hoy en día es muy común que los hijos nos digan te amo, papi, ¿verdad que sí? Muchos nos agarran y dicen papi te amo, mami te amo. Y nosotros le respondemos automáticamente yo también te amo, ¿verdad que sí? Pero ahora, ¿le estamos demostrando con hechos lo que le estamos diciendo? Que los amamos. Al momento de que ellos necesiten la atención, el cuidado, la formación, la corrección, lo estamos haciendo. Entonces, esto es de reflexionar, ¿verdad que sí? Como segundo pilar, pueden haber muchos, pero yo me quise enfocar solamente en estos dos porque me parecieron bastante buenísimos. Como segundo pilar, yo creo que el que más le va a gustar a ustedes aquí, la disciplina. A ver, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente al escuchar esta palabra? Disciplina. Castigo, orden. La mala, Castigo, por ahí salió y fue la primera que salió, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra disciplina, castigo. Formación. Corrección, formación. Ya estamos buscando sinónimos. Pero fíjense, literal. ¿Ah? En estos días, que ella me dijo, yo me acuerdo cuando yo era niña, mami tenía una varita y yo le escribí Una paleta de madera. la paleta de madera, la vara de la corrección. Tuvimos que botársela. Yo estaba aplicando la palabra. Ay, broma. Permíteme ubicar una cita acá. Bueno, ayúdenme más bien. Busque por allí, los que tengan la Biblia en su teléfono, busquen Hebreos 12:11 con la versión de Dios habla hoy. Me casé con esta versión para esta enseñanza. Me gustó mucho la forma en cómo traduce el versículo. Pero fíjense algo, ¿no? Cuando hablamos de disciplina, lo primero que salió por ahí fue castigo. Y literal es la primera percepción que se nos viene a la mente, castigo. No, todavía no, ténganlo allí. Hebreos 12:11. Ok. Entonces, fíjense, en esta mañana quisiéramos que viésemos esta palabra, disciplina, con dos vertientes. ¿Ok? Una de ellas, la que salió de primero, ¿cuál fue? Castigo, lo que nos gusta a los padres y lo de que muchos nosotros también recibimos. Pero la otra vertiente que quiero que veamos esta palabra el día de hoy, por ahí lo dijo nuestro hermano Carlos, formación. Veamos la palabra disciplina más allá que la imposición, ¿verdad?, de autoridad, como una formación. Y es que cuando vemos, ¿verdad?, esta palabra como formación, es donde vamos a nosotros a promover en ellos, a crearles a ellos estructura, como veníamos hablando hace poco. Disciplina, empezamos a formar en ellos
carácter, ¿verdad? Al formar en ellos carácter, comenzamos a darle estructura al niño o a la niña. Comenzamos a establecer valores. Por ejemplo, mencionamos algunos de los valores: respeto, responsabilidad, honestidad, empatía, gratitud, solidaridad, por mencionar algunos de ellos. Fíjense que aquí estamos haciendo uso de una crianza intencional, ¿verdad? Intencional. Yo admiro de mi esposa. Mi esposa decía: los que estudian de tarde son flojos. Ella lo dice, y yo estudié de tarde bastante. Pero yo admiro eso de ella. Ella dice: los que estudian de tarde son flojos. Va a estudiar de mañana. ¿Por qué? Porque así ella se va a acostumbrar a siempre levantarse temprano, ¿verdad? El esfuerzo, porque levantarse temprano es un esfuerzo, ¿verdad que sí? No. Pero fíjense que, y hasta donde se pueda, y yo la apoyo y la respaldo en eso. Va a estudiar de mañana todos los grados es posible. Porque ahí, aunque usted ahorita quizás no se dé cuenta, estamos formando a un adulto, a un joven que cuando vaya a enfrentarse a un campo laboral, ya tiene un hábito, y eso no va a ser un problema. ¿Verdad que sí? Entonces ahí hay intencionalidad. ¿Verdad? Establecemos normas. Esto es tarea y responsabilidad de los padres. No deben ser rígidas, sino adaptables, considerando la edad y la madurez. Ahí es donde en la semana pasada decíamos, ¿no? Porque esto aquí al final no se trata de que de pronto somos los padres modelos, uno sí, no, todos estamos cojeando, como dicen por ahí, del pie, para no decir la otra expresión, ¿ok? Entonces, nosotros, cuando estábamos desarrollando este estudio, el Señor nos hizo caer en cuenta y nosotros estamos flaqueando aquí, en el establecimiento de normas. Entonces, y fíjense que cuando veíamos los estilos de crianza, ¿verdad?, indulgente, vemos que esto es algo que carece casi que en su totalidad, porque el niño hace y como quiere y parece que las normas las dictan son ellos y no los padres. Entonces, fíjense que las normas es tarea única y exclusivamente de los padres, no de los hijos. No son ellos. Y a veces a mí me ha tocado decirle a mi esposa: hey, no es lo que ella diga, no es lo que ella quiera, es lo que tiene que ser, ¿verdad? Lamentablemente a veces permitimos que los hijos se impongan y ay, Señor, triste. Entonces a veces tenemos que ponerle mano dura. Entonces, a veces quizás lo hacemos porque como que no queremos maltratarlos, ¿verdad? A veces uno se conoce pero yo le digo: tienes que dale. Y a veces yo hasta a la abuela le he dicho, porque como la abuela es la que lo cuida, la cuida. Y digo: no, pero es que si ella dice que no, obligala. No, pero es que yo me conozco. Dale. Claro, no te voy a decir que lo maltrates al muchacho, que lo matéis, pero, exacto, a veces permitimos que los hijos se impongan y no puede ser. No puede ser. Entonces hay que establecer las normas. Esto es así, esto se hace así. Entonces, lamentablemente a nosotros nos imponían las normas a la fuerza, ¿verdad que sí? A la fuerza. Fíjense algo, yo lamentablemente no me crié con mis padres. A mí me crió mi abuela hasta la edad de 15 años. Entonces ya cuando mi madre quiso venir conmigo, ya yo estaba ya más que formado. Y le doy gracias a Dios por mi abuela, porque me llevó a los caminos del Señor y el Señor se encargó de hacer lo que tenía que hacer en mi vida. Si no, yo no sé dónde estuviera.
¿Ok? Entonces, mi abuela, ella tenía cerca de la cama, ya tenía como una mesa, ¿verdad? Una mesa, bueno, era la mesa donde tenía el televisor, pero estaba cerca de la cama. Y tenía una pedazo de tabla, como así, y como de 2 dedos de grueso, como una pulgada o quizá pulgada y media. Y ella le tenía un nombre a esa tabla. Guacho Moreno. Algo así parecido. Ella decía, este es Pedro Moreno, que quita lo malo y pone lo bueno. Hermano, y esa tabla voló unas cuantas veces. Gracias a Dios no sufrí de fractura. Pero qué puntería, ¿verdad? Qué puntería. En algunas ocasiones uno podía... Fíjense algo, yo hoy tengo buenos reflejos y yo creo que fue por eso. No, en serio, gracias al Señor, yo le doy gracias al Señor que Dios me ha dado buenos reflejos, pero yo creo que esos reflejos los desarrolló fue mi abuela, porque esos volaron, ese palo voló N cantidad de veces, sartenes volaron. Y bueno, en algunas uno podía esquivar, en otras era imposible. Sí, y si no era la cotiza, pero algo, eso eran platillos voladores en la casa. ¿Verdad? ¿A cuánto le tocó lidiar con esos platillos en su crianza? Entonces, el establecimiento de normas antes era la fuerza. Hoy en día, a veces uno por decir, no, lo que pasa es que sufrimos violencia, seamos conscientes, sufrimos violencia. Entonces, nosotros en quizás no querer replicar este estilo de crianza, muy sutilmente, quizás casi sin darnos cuenta, nos estamos yendo al otro extremo. Entonces, necesitamos establecer normas, establecer principios, autoridad, pero sin caer en el maltrato, sin caer en la violencia. ¿Ok? Sino hacerlo con amor. Ahora, el hecho de que nosotros vamos a formar en ellos, vamos a crear disciplina y estamos hablando de hacerlo con amor, no quiere decir que de vez en cuando, ¿verdad? Un toquecito como dicen por ahí. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con esto. Ahí sí vamos. Hebreos 12:11, ¿quién lo tiene? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibir. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Léelo con el micrófono para que todos los escuchen bien. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibir. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Tremendo está este versículo. Poderoso. Es más, subráyelo ahí en su Biblia si es posible. Si lo tiene en el teléfono, dele allí marcar, resaltar. No se equivoca. Y eso es un versículo que está vigente. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no está, a pesar de que es el libro más antiguo, ¿verdad? No pasa de moda. Pues la palabra de Dios es Dios. Amén. Y su palabra, Él nos dice en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. La palabra de Dios nunca va a quedar desfasada. Nunca va a pasar de moda. Fíjense que nos dice, al principio ningún castigo es grato, ¿verdad que no? Pero para ellos como para nosotros también, porque es difícil cumplir con algo que uno le está diciendo, no haces esto, te voy a hacer esto. O sea, no vas a ir para tal lado. Y a mí me ha tocado.
Y él me dice, pero es algo, no es así. Y a mí me duele más que a él y que al niño. Entonces uno tiene que cumplir con esa palabra, con esa corrección que en el momento. ¿Ves? Y nos duele. Importante. Luego vamos a profundizar eso. Yo creo que la disciplina también nos enseña, o sea, enseña a la persona a atajarse en una autoridad. También. Y crear en ellos sentido también de respeto, de sujetarse a una autoridad, pero no al punto de crear en ellos personas incapaces, ¿verdad? De tomar decisiones o de liderizar, sino al contrario, personas que puedan respetar la autoridad. Porque si nos vamos al otro extremo, ¿se acuerdan? Son personas que totalmente, o sea, rebeldes, ¿ok? No se sujetan a nadie. Y a veces, lamentablemente, la iglesia toca lidiar con esos jóvenes que vienen desbaratados. ¿Verdad que sí? Entonces, Proverbios 19:18. Y el pastor dice, mira, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero tómalo, me encanta esto. Esto es versión Reina Valera contemporánea. Aquí sí me fui porque me encantó lo que dice. Fíjense, castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero tómalo con calma. No vayas a matarlo. Proverbios 19:18. Si usted busca Reina Valera 1960, va a decir otra cosa, pero me encantó esta versión. Pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. Ay, es muy fácil decir, ¿qué mato a ese muchacho que lo mato? ¿Verdad que sí? A nosotros nos daban duro. Pero fíjense algo importante, ¿no? Y como decía al principio de este pilar, disciplina, lo que nos gusta. Fíjense que la palabra de Dios, si nos ponemos a ver, no descarta la vara, no lo descarta. Lamentablemente hoy la psicología te dice todo lo contrario. Y entonces ahora está la LOGNA y todos estos organismos de protección al adolescente que quizás en esencia, ¿verdad? No esté mal, ¿verdad? Porque todos estamos claros que hace 40, 30, 40 años atrás recibíamos maltrato. Y quizás estos organismos, quizás en sus inicios, quisieron controlar eso, pero también se están yendo al otro extremo. Entonces hoy vemos en día los hijos pegándole al papá. Total. Y hijos, yo llegué a ver casos donde si me pegáis, si me pones una mano encima, hoy te demando. Ay Dios, ahora yo no puedo corregir al muchacho. ¿Ok? Lo que pasa es que hay una diferencia también, que antes lo corregían con una vara. Por lo menos mi papá agarraba un fuerte de la vara y dependiendo de la gravedad del caso, no la mojaba. Si la mojaba era porque era grave. Si la mojaba era más duro. Entonces, pues ya van a uno mojado y eso era peor. Ahora no, ahora viene con la mano, pues le agarran el pelo, lo tiran a los niños. Y eso sí es maltrato. Esa es la diferencia de antes a ahora. Los maltratos son más, por eso es que implantaron esas normas ahora, porque los maltratos son diferentes. Sí. Fíjense lo que dice Proverbios 19. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. Es decir, la palabra de Dios acá y el versículo que leímos primero, Hebreos 12:11, nos habla del castigo, ¿verdad? Y también nos habla de la vara. Es decir, nosotros como padres podemos recurrir a estos recursos, pero tenemos que saberlo hacer. ¿Ok? Tomando conciencia de qué fue lo que nosotros recibimos hoy en día que estamos en el Señor, tenemos el conocimiento del Señor, y bueno, yo ahora voy a canalizar mejor eso que yo recibí, se me fue el término, esos patrones que ya traemos arraigados, ¿verdad? En nuestra crianza, en nuestra conducta, y decir, bueno, ya va, vamos a hacer unos ajustes por aquí y vamos a hacerlo de esta manera.
La hermana decía la vara, pero a veces no era vara, a veces era correa, a veces era cable, manguera, palo, ¿ok? Por eso, cuando yo fui sola, yo tenía siempre una mata de gran. En este pilar de disciplina, nosotros tenemos que, aquí es donde vamos a conjugar estos dos estilos de crianza que vimos al principio. Y vamos a tomar de aquí unas cosas y de aquí lo bueno de cada una de las cosas. Porque cuando hablamos de disciplina, fíjense que dijimos que eran dos vertientes, formación, hablamos ya de la formación, donde yo empiezo a trabajar en ellos los valores, ¿verdad? La responsabilidad, el carácter, ¿verdad? Empezamos a darle estructura porque estamos formando ciudadanos, ¿verdad? Como decíamos al principio, la intencionalidad es crear y formar hombres y mujeres que aporten a la sociedad. Porque lamentablemente la sociedad que hoy en día tenemos está bastante golpeada. Y déjenme decirles, lamentablemente la palabra de Dios nos dice que será peor cada vez. Porque la palabra de Dios nos enseña, dice que los pies del hombre van de continuo hacia el mal. Y nuestros hijos se van a enfrentar a esa sociedad. Las atrocidades que hoy vemos no se veían hace 20, 30 años atrás. Y lo que vamos a ver hoy, lo que se verá dentro de 20 años más adelante, va a ser totalmente, va a ser peor a lo que hoy se está viendo. Y a esa es la sociedad que ellos se van a enfrentar, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es clara y nos dice, disciplina a tu hijo, tienes que hacerlo. De vez en cuando acude a la vara. Entonces, nosotros tenemos ese reto y esa tarea de ir contra la corriente, porque ¿qué pasa? Que en los colegios empiezan a formar, ¿verdad? Empiezan a inculcarle a nuestros hijos que no te pueden maltratar, no te pueden tocar, no te pueden hacer esto. Entonces, de alguna u otra manera, van como que queriéndole restar esa autoridad a los padres. Pero si nosotros, lamentablemente, desde pequeños no hicimos hincapié en esa autoridad de decirle, yo soy tu padre y yo puedo hacerlo, pero haciéndolo con amor, y como dice la palabra de Dios, no lo vayas a matar, ¿verdad? Como dice esta versión, ellos van a llegar a un punto de conciencia y decir, bueno, lo está haciendo porque me está corrigiendo. Y no se te vaya a parar como muchos lo hacen. A mí no me toca porque voy y te demando. Fíjense algo. En los 8 años que tiene Dalié, yo creo que le he pegado en dos o tres ocasiones. Que le he dado su buen toquecito. Y ha sido con la correa, porque no hay rama, no hay palo. Pero fíjense, a mí N cantidad de veces me llegaron a dejar las piernas marcadas con la correa. Y el moretón. ¿A cuánto? Por ahí alguien la semana pasada decía, se me dio la luz por 2 horas. Pero fíjense, ¿no? Hubo un tiempo, fíjense que es muy común, y yo esto lo he observado, hay padres que a la primera de una vez ya está, pero muchacho, de una vez, ahí te va el trancazo, de una. Está haciendo algo que, miñaca, que no haga eso, y está, blum, ya, de una. Hubo un tiempo donde Dalié comenzó, y todos los niños pasan por eso, empezó con unos berrinches, en el supermercado porque quería que le compraran algo, porque eso cada vez que sale algo se les quiere pegar, ¿verdad que sí? Y entonces uno le decía no, y entonces empezaba con el berrinche, a llorar, a patalear, hasta hubo, creo que una vez se tiró en el piso, y uno así como que respira profundo. Entonces ya lo venía haciendo, y yo le decía, parate, ¿verdad? Que no, tal. Y cuando llegamos a la casa le decía, ve que no quiero que estés, pero ya.
Hubo un día que fue la gota que derramó el vaso, agarré, parate, no, que te pares, te estoy diciendo. Y en la casa vamos a hablar. Yo ahí que, porque la pena ajena que a uno le da, imagínese, fíjese que da risa, ¿no? Porque uno está en esa situación y te aseguro que más de uno por ahí está bien. Si fuese hijo mío, ya le hubiese dado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? fuera hijo mío para que diga que eso no me lo hace. Pero de pronto vaya a hacer otras cosas peores. Entonces yo agarré y le dije, en la casa vamos a hablar. Entonces a lo que llegamos a la casa, vamos para el cuarto, vení, ¿tal? Agarré la correa. Y le dije, ¿cuántas veces te he dicho yo a vos que no hagáis berrinche? Porque se queda muteada, eso no dice nada. Agarré y le dije, estoy cansado de decirte y espero que esta sea la última vez que vos me hagas un berrinche. Y agarré, plum. Poquito fuerte, porque tampoco es que, ay no, fuerte para que sienta el castigo y la corrección. Pregúntale si lo volvió a hacer. Más nunca lo volvió a hacer. Digo, eso se llama venganza. Una cosa que he escuchado aquí del maltrato. Oportunidad que ha sido el que a mí también más me marcó y me dolió, porque yo después, a mí se me aguaramparon los ojos. Al verla a ella llorar, yo también lloré, pero no delante de ella, ¿no? Para no mostrar tampoco la flaqueza o la debilidad. Pero a mí también me dolió. ¿Y a cuántos aquí no le ha dolido cuando ha tenido que reprender a sus hijos? Pero fíjense que aquí estamos hablando de que estamos simplemente dando herramientas. Aquí no estamos tratando de imponer un estilo de crianza. Estamos dando herramientas y a la luz de la palabra, ¿verdad? Tratar de hacer desempeñar este trabajo lo mejor posible con la ayuda de Dios. Y simplemente estamos diciendo que aún la palabra de Dios no escatima de vez en cuando el uso de la vara. Entonces, no estamos queriendo decir de que no, usted no le puede pegar a su hijo o vaya y mátelo, no. Cada situación es particular, cada caso es particular y como decíamos al principio, ojalá que esto fuera así como que tal cual, seguir estas normas y obtener un resultado como lo podemos aplicar en una profesión. En una profesión tenemos ciertos parámetros establecidos para hacer algo y el resultado va a ser ese. En mi profesión, nosotros tenemos algo que se llama la ecuación patrimonial. Activo, ¿verdad? Es igual a pasivo más capital. Eso está cuadrado. Si yo aplico esas normas tal y esas técnicas, siempre voy a obtener el mismo resultado. Pero no va a pasar aquí en la crianza. Cada caso es totalmente diferente. Y el pastor la semana pasada decía algo que me gustó muchísimo. Yo pude tener éxito con el mayor, pero fracasar con el segundo. Porque son personalidades totalmente diferentes. Son temperamentos totalmente diferentes. Los tiempos son totalmente diferentes. Muchos de los que estamos acá venimos de una crianza que con la mirada nos hablaban. Hoy en día, hermano, usted se queda tuerto y ese muchacho no le va a hacer caso. Más bien te va a decir, ¿qué tenéis? ¿Por qué tenéis los ojos así? ¿Por qué me miras así? En cambio a uno te miraba y uno... Ya esa vara, yo me acuerdo en casa de mi abuela, cuando llegaba a visita, prohibido pasar por el medio de la visita, de la conversación. Así pida permiso. Por ahí los niños no tienen nada que ver aquí en las conversaciones con adultos. Y a veces uno salía del cuarto y medio salía del cuarto de una vez. Te miraban y uno... Ya esa mirada te decía todo ese, dele para adentro. Pero hoy en día eso no aplica. Yo intenté hacerlo con alguien, ¿no? Que me va a quedar tuerto. No aplica. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la dejará de él. Entonces, fíjate, Agdi, Y todo depende también a los hijos por travesura, por cada travesura, que antes lo hacían. Y todavía hay muchos padres y madres que lo hacen. Mire, Dalié
tuvo un tiempo que se le dio, de vez en cuando por ahí lo hace, pero hubo un tiempo que como que quería hacer experimentos químicos. Y entonces nosotros llegábamos y la crema del cuerpo con el champú, con la broma, eso agarraba y se lo vació completico. ¿Sabes? Pero, no, que muchacha, ven acá. No, ¿por qué hiciste eso? No, ¿por qué tal? Ya. Eso no lo puedes hacer. Ya agarra y yo le digo, ¿vos crees que yo voy a Farmatodo, a Farmaspray y le digo, regálame una crema del cuerpo y me lo regalan? No, papi, eso cuesta dinero. Hay que cuidar las cosas. Y no fui a maltratarla porque hizo cada travesura. Pero le enseñé y le digo, y no quiero volver a ver eso. No vuelvas a hacer eso. Y en muchas ocasiones yo le he advertido, porque vamos a estar claros, a la primera muy poco te van a hacer caso. Pero yo le he dicho a ella, en mi caso personal, no quiere decir que aplique para todo. Yo le he dicho a ella, te lo digo 2 veces. A la tercera ya sabe lo que te espera. Así se lo digo. Como que la amenaza. Agarra de una vez mínimo, como decimos nosotros. Así de sencillo. Entonces, ya para ir culminando, porque ya el tiempo avanza y ya por ahí tienen cara de almuerzo. Y también hacerle saber por qué. Eso lo tenía papi. Papi lo tenía. Papi nos decía por qué nos corregía y nos decía porque te corrijo, porque te amo, te corrijo. Y nosotros en la mente, Dios mío, no me ames tanto. Eso es. Porque te amo y yo te corrijo. No, ya, no quiero más amor. No, fíjense que eso es importante. Es muy común o muy usual en el maltrato físico, en la vara, que te pegan por cualquier cosa y sin explicación y ya, punto, pum, ahí te va el manotazo. Hoy en día, por lo menos nosotros hemos tratado de aplicar el por qué te estoy pegando. Te estoy dando por esto, porque te hablé y no me hiciste caso. Tengo rato diciéndote y no haces caso, entonces tengo que acudir a esto. Así es. Se va a En esos casos, pastor, Diga. en esos casos, muchos padres dicen, no, son niños, pero así no lo corrigen, ninguno de los dos no lo corrigen. Entonces los padres se molestan, porque no hay corrección. Sí. No, porque son niños, déjalo. Termina en una tragedia la situación. Termina en una tragedia. Bueno, este tema es demasiado ameno y tiene mucha tela que cortar. El tiempo avanzado. Le voy a pedir, por favor, no se me molesten, regálenme unos minuticos más porque ya estamos finalizando. Es más, me veo la necesidad de recortar algunas cosas. Pero bueno, gracias por su atención. No se me va a levantar porque ahora le vamos a hablar un poquito, a compartirle de lo que nosotros como pareja hemos implementado, ¿ok? Y al final le queremos mostrar un video para que estemos conscientes, sobre todo los padres, que hoy en día estamos criando niños todavía en esa edad temprana, que aún no llegan a la adolescencia, y vean a lo que se van a enfrentar. De hecho, que ya se están... Nosotros como padres nos estamos enfrentando a esas corrientes y que ya ellos de alguna u otra manera ya están comenzando a lidiar, pero en un futuro eso va a ser más fuerte. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a compartirle un poquito de lo que nosotros hemos tratado de implementar, porque al final es un acuerdo que tenemos que hacer y como padres llegar y ambos estar involucrados en la crianza. Recuerdo una vez que alguien me dijo, cuando uno se casa, son 2 escuelas totalmente diferentes que vienen a ser una. Es un consejo, me lo dio un pastor. Me dijo, tú vienes de una escuela, tu esposa viene de otra escuela, donde son reglas, costumbres, tradiciones, normas totalmente diferentes el uno de la otra. Quizás pueden coincidir en alguna, pero es totalmente diferente. Y el trabajo va a ser unir esas 2 escuelas
y hacer una. ¿Ok? Entonces aquí no se va a tratar de que yo soy aquí el que manda y aquí se va a hacer lo que yo digo. Y anular la autoridad, bien sea de mi esposa o del esposo. Es, ella vamos a un acuerdo. Y bueno, queremos compartirle un poquito de lo que nosotros hemos tratado de implementar. Empiezo yo. Una de las cosas que yo desde pequeño admiré no, fíjense, no tanto en mi casa, sino en el hogar de mis abuelos, de mis tíos maternos. Comer sentados a la mesa. Y mi esposa también ha sido ha hecho mucho hincapié. Aquí no se come en el cuarto. A la hora de la comida, ahí está la mesa. Todos en la mesa. Y eso en el Señor esperamos mantenerlo. De hecho, ya Dalia sabe que ya la cena y ella va y se acomoda en la mesa a esperar que se le sirva el plato. Entonces, eso es una costumbre importantísima y que lamentablemente se ha perdido. Pero en la mesa tenemos la oportunidad de conectar con nuestros hijos. La mesa es la oportunidad de decirle cómo te fue en el colegio. Incluso en ocasiones ella, cuando estamos cenando, porque básicamente es la que más compartimos, porque desayuna en el colegio, almuerza ahí con la abuela, entonces la hora de la cena es en el único momento en que coincidimos y ella nos pregunta, mami, ¿cómo te fue en el trabajo? O papi, ¿cómo te fue en el trabajo? Estamos en una lucha de eliminar el teléfono, porque a veces se quieren sentar ahí con el teléfono y estamos ahí en una lucha, porque no voy a decir de que no, a veces está con el teléfono, a veces le decimos, hoy no hay teléfono. Y estamos ahí en esa lucha. Pero mantener la tradición de comer sentados a la mesa. Como segundo, a la hora de apoyarla en las tareas, hemos implementado que cuando estamos a punto de perder la paciencia y los estribos, porque a quién no le ha pasado, que cuando le está explicando y el muchacho no entiende, y ya alguno como que empieza a subírsele los humos, ya empieza como que a gritarle, pero muchachos, que no entendéis. Entonces, cuando ya uno está a punto de perder como que la paciencia, pasarle el testigo al otro, decir, mira, de reloj, dale vos porque ya llegué a mi límite. ¿Para qué? Para evitar y no caer en el maltrato. Quizás no físico, pero también psicológico. Decirle, porque vos sois muy bruto, muchachos. ¿A cuándo nosotros no nos dieron bruto? ¿Verdad? Que muchachos que no te entra nada. ¿Verdad? Entonces, para no caer en ese extremo, preferimos decir, dale vos, te toca. Pasámosla porque, para no caer en ese tema de la violencia. Otra cosa que hemos implementado es no desacreditar la autoridad. ¿Ok? Entonces aquí los permisos son aprobados por ambos. Cuando hay un permiso, porque a veces que si la tía quiere llevársela para la fiestecita de algún vecino de por su casa y como saben que ella es pequeña tal, y mira para qué traiga de tu sobrina. Los dos tenemos que estar de acuerdo. No es que como que mami es la única que me da permiso o papi es el único que me da permiso. Y ella sabe que tiene que tener el consentimiento de ambos. ¿Ok? Para los permisos. Otra cosa que hemos implementado y estamos en eso. No consentir cuando uno de los dos ha hecho alguna corrección. Cuando alguno de los dos la ha regañado fuerte, al punto que va y se va llorando al cuarto, no llegar, ay, pero vení acá, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando? No. Porque a veces ellos buscan, cuando uno los regaña, ¿verdad? O les da ahí su tate quieto, van a que lo... Entonces, la respuesta es, ¿por qué te pegó? ¿Qué hiciste? No, ¿qué tal? Ah, no, por esto. Ah, bueno, entonces, bien merecido. El punto anterior que estabas hablando, ¿no? Y es bueno que sepamos, ¿no? Porque aquí queremos aprender en esa área. Si uno de los dos, o en este caso, tienen distintos pensamientos en que la mamá quiere dar el permiso, pero el papá no, ¿qué se hace en ese caso? Conversar los dos papás y decir por qué no, por qué sí, hasta que lleguen a un acuerdo. O sea, cada uno da sus razones
y explicando cada uno sus razones, y luego que ya se discute ambos y dice, bueno, es por esto, no por esto, ya cuando los dos nos ponemos de acuerdo, la decisión que sale es la que va a salir a la... Total. Pero no es que yo me impongo ni él se impone, sino que, bueno, dame tus razones porque no quieres que yo vaya, yo le doy la mía y así estamos. Entonces, a lo que, bueno, tienes razón, sí, ya. Y de ahí nos ponemos de acuerdo y sale una decisión. Total. Eso es lo que hemos hecho. Pero, bueno, hasta ahorita no ha funcionado. Hasta los momentos no ha funcionado. Quizás más adelante nos va a tocar replantear, ¿verdad? Pero eso es lo que en este momento nosotros hemos tratado de poner en práctica. El de no consentir, importante, porque aquí no queremos crear la de que el bueno y el malo. Y a veces nos ha tocado No. hasta conversar con los abuelos, porque entonces como no está, como vivimos con mi mamá y a veces está mi papá, y no consigue el apoyo de ninguno de los dos, entonces va para que la haga. Entonces, mami, que yo la hago a mí, como ella me hace a mí, así la hago yo a ella. Como que no te metas y que no. Bueno, entonces, bueno, no sé, ya te pegaron, no sé, ya está, ahí también le saca el cuerpo. Entonces, ella consigue como que, no consigue apoyo con nadie, de verdad me porté mal, tengo que asumir mi situación. Sí, entonces, total. Aquí no hay que no. ¿Por qué hiciste? Bueno, entonces bien recibido el castigo, bien recibido la corrección. Entonces, importante eso. Otro que hemos puesto muy en práctica y mi esposa ha sido muy, muy garante de eso, porque a veces uno como el hombre es como que más obtuso, ¿no? A veces uno como que poco entra en razón, a veces uno de una vez, la corrección, el castigo, a veces hasta el grito, y siempre mi esposa a veces por allá me dice, pero vení acá. Y no discutir delante de ella los desacuerdos en cuanto a la forma y a la manera de corregir. A veces, tanto ella como yo, quizás más yo que ella, pero hemos tomado como que medidas un poquito fuertes, regaños fuertes, y cuando no nos ha parecido, la forma en cómo lo hemos hecho, no, o sea, ni permita a Dios delante de ella ponernos ahí, no, que sí, que por qué le hiciste eso al muchacho, que no, que no. Lo hiciste, ven acá, lejos de ella. No me pareció esto que hiciste, no me pareció la forma en que le hablaste, no me pareció. Y a veces esto ha conllevado a que posterior a la reprensión, acercárnosles a ella y pedirle disculpas. sí, correcto. Una vez ella me quiso comentar algo a mí que a mí me molestó, que era algo del colegio, de unos noviecitos, o sea, de unos amiguitos que carticas y yo, imagínense, ¿a qué hombre que, este muchacho que tal? Entonces me comentaron y a mí eso me molestó y yo le hablé fuerte y ella se fue a llorar. Y le dije lo que le dije y la regañé y usted sabe cómo somos nosotros los varones. Entonces, después Andrea, mira, habla con tu hija, de que si vos adoptáis esa posición, después ella más adelante ya no te va a querer decir nada, ella no se va a abrir con vos a quererte contar las cosas. Tienes razón. Entonces, yo después que pasó un poquito la cosa, que ya ella se calmó, yo la llamé y le dije, ven acá, hija, contame qué fue lo que pasó. No, papi, al principio me costó que ella soltara, no me lo dijo, pero ahí traté de, y entonces, cuando ella ya me explicó, yo dije, ok, bueno, entonces, y me disculpé, pero hemos implementado esto, o sea, a veces se nos va la mano, vamos a estar claros, no solamente que le pegamos, porque como lo hemos dicho aquí, bueno, Andreina yo creo que no le ha pegado ni una sola vez fuerte como tal, porque a veces son nalgaditas, cosas así tontas, ¿no? Pero a veces hay regaños fuertes, a veces hay palabras fuertes. Y si estamos en desacuerdo en cómo lo hicimos, entonces, hey, ven acá, no me parece es cómo lo hiciste. Y bueno, nos da la oportunidad de poder rectificar. Una de las cosas que yo iba a comentar ahorita, que es una falla que yo tengo, porque ya vengo con ese patrón y estoy tratando de corregir, es la forma como uno corrige a veces a los hijos y les reclama, por ejemplo. Y esto lo conseguí en Instagram y me pareció bueno compartirlo. El Proverbio 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Puedo corregir sin destruir. Entonces, en vez de decir, eres muy grosero, decimos, eres hijo de Dios y hablas con respeto, inténtalo de nuevo.
O sea, que porque yo lo acepto. Yo a veces le digo, sí soy grosera, sí soy esto, o sea, ya la estoy como que marcando. Entonces, así como yo grito, ella también grita. Y es algo que tengo que corregir ahorita, porque ya la vengo gritando. O sea, ya ahorita que estamos como que tratando de corregir algo que ya venimos haciendo, pues, ¿no? En mi caso, de que yo grito y ella grita. Entonces, ella las dos nos ponemos a gritar. Entonces, estamos tratando de que ella me dice, no me grite, y yo le digo a ella, no me grite, y así estamos. Pues, pero estamos tratando de corregir esa parte. Entonces, esto lo conseguimos, bueno. Entonces, en vez de decir, eres muy grosero, eres hijo de Dios y habla con respeto, inténtalo de nuevo, o sea, y con serenidad, no sin gritar, sino tratando de corregir la conducta sin llegar a gritar o a marcarlo con algo, pues decirle que es o sea, definirlo con algo, no es grosero. Eres hijo de Dios y hablas con respeto. Entonces corregimos la conducta y afirmamos la identidad de que es hijo de Dios. Otra, eres malo con tu hermano. ¿No es? Entonces, Dios te dio una boca para edificar, no para herir. Vamos a intentarlo otra vez. O sea, en vez de ver, en el caso de que tengan hermanos, que un hermano le haga algo al otro, o sea, no decirle que es malo con su hermano, porque ya lo estamos como que, le estamos dando como que una configuración a su mente de decir que es malo con su hermano. Entonces, Dios te dio una boca para edificar, no para herir. Vamos a intentarlo otra vez con tu hermano, algo así. Palabras que edifiquen. Otra palabra, lo estás haciendo mal. Entonces ahí no decimos lo estamos haciendo mal, decimos vamos a intentarlo de otra manera, te voy a enseñar de esta manera, que a lo mejor de esta manera sí te va a funcionar. No decirle, eres malo, porque a veces uno los marca también. Es que las matemáticas no te entran, o es que soy muy bruto, entonces y se marcan y dicen, yo soy malo, yo no sirvo para la matemática, yo para eso no sirvo. Algo así. Esa es una lucha diaria, porque eso, uno viene ya marcado con eso. Y a veces uno es que vos sos un desordenado, que vos no hacéis caso, que vos esto, y es como que vamos a tratar de aplicar como que una psicología a la inversa. No, y que, y disculpen, la más común es, tú si eres desobediente. Por ejemplo, a mí, en mi caso, a mi hijo Lucas, me ha tocado cambiar, o sea, El lenguaje. Desde que él nació dije, nada de decirle, tú eres desobediente. Sino más bien, papi, yo a veces lo agarro y lo abrazo y le digo, papi, tú eres obediente, tú eres un hijo de Dios, no hagas bien, un niño pequeño, pero entiende las cosas, las palabras que uno le dice, no, que no hagas. Entonces son cosas que uno tiene que cambiar porque uno fue criado así. No, y no solamente con ellos, también con la otra persona, porque yo puedo tratarlo así, pero si yo le digo, aquí te vi así, es bruto, entonces, ¿qué está viendo ella? O sea, esa es mi forma de hablar y así yo lo voy a replicar en otra persona, o sea, no necesariamente con ellos, sino con todo el mundo, pues, porque entonces cambiar mi lenguaje tanto conmigo, o sea, perdón, con ellos, como o sea, eso es vertical y horizontal. O sea, por todos los lados. Total. Eres desobediente, entonces decimos, Dios te da la capacidad de obedecer, muéstrame cómo puedes hacerlo ahora, o sea, como darle otra oportunidad para que lo que ya no hizo, en esta vez sí lo haga. Eres un mentiroso. Decirle, Dios te creó para hablar verdad. Necesito que me digas la verdad ahora. Esto es algo que sí es verdad, sí lo he hecho desde el principio, pues. De que ella de una vez dice, acuérdate que no podemos decir mentiras. Y yo dije la verdad. Yo a veces le digo, bueno, uno puede decir la verdad, pero sin herir a la gente. Porque ella me dice, ajá, yo le dije que eso le queda feo. Bueno, pero es que, vos dices que no puedo decir mentiras. Sí, pero es que no puede, tiene que tener como que tacto con la gente. Sí, ajá, que no. Entonces, no es fácil, yo creo. Ajá, entonces ahí uno le dice el versículo bíblico, no mintáis los unos a los otros, o sea, como para que tener base bíblica. Corregir no significa evitar consecuencias. Hablar vida significa corregir con firmeza, mantener límites claros, exigir responsabilidad y restaurar después de corregir. Entonces, esto es algo bueno que consideramos importante compartir, porque de verdad que a veces nosotros mismos marcamos o le damos como que una dirección a la vida de nuestros hijos por cómo lo tratamos a ellos y cómo nos tratamos nosotros también, porque a veces que él me trate mal a mí o yo lo trato mal a él, a veces ha pasado situaciones que vemos que nos hemos tratado mal y decimos, eso lo está viendo ella. Y ella pasa todo el día, pues mientras que no trabajamos, pasa todo el día viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y ella es muy visual, o sea, muy observadora.
todo lo que ella lo ve. Entonces, y yo creo que todos los niños ahorita son así, porque compartí con mis compañeras de trabajo que tienen hijos igual de la misma edad y me dicen lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ya ahorita es como que ya los niños ahorita están así, o sea, están viendo qué estamos haciendo para ver cómo se van a comportar ellos. Más de lo que le podemos decir, porque le podemos decir lo que sea. Y vemos, no sé, testigos de Jehová, de todas las creencias en el trabajo. Y todos ven lo mismo, o sea, los niños viendo en qué estamos haciendo nosotros, para ver qué van a hacer ellos, o cómo van a tratar al resto. Entonces, muy importante el modelo. O sea, yo digo que más allá, primeramente, enfocarnos en la palabra de Dios. Y segundo, esa palabra practicarla en nosotros mismos para que ellos vean ese modelo y lo transmitan al resto, porque si no, no estamos haciendo nada. Porque podemos llenarlo y traerlo todo el domingo a la iglesia y educarlo y discipularlo y hacerle todo. Pero si yo me porto mal, ellos se van a portar mal. No hay... Una de las cosas, ya hermanos, disculpe que ya en verdad ya tenemos que terminar. Sí. Rapidito lo que iba a aportar. Ok. Hay un común denominador más. Andreina, o sea, en la casa ella también dice, ella tiene su casa, tiene su cuarto, tiene su cama. Pero no va a dormir es más, ni siquiera a veces a que la tía. No, que la tía que tiene su casa y duerme aquí. Y bueno, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de protegerlos, ¿verdad? Pero sin caer, y tenemos que tener cuidado en no caer tampoco en la sobreprotección, porque eso también les causa daño, ¿ok? Y para cerrar ya con este tema de la protección, quisiéramos mostrarle un video que cuando yo lo vi, a mí me paró los pelos. Y esta es una amenaza hoy latente. Y algo que quiero recalcar de ese video, porque ya después de allí no vamos a hablar más. Hay una palabra clave y es la tolerancia. Y ahorita, cuando se habla de tolerancia, no solamente crea usted que hace referencia a lo que vamos a ver allí, que es muy particular, ¿verdad? Sobre todo la comunidad LGBT, ¿verdad? Sino que cuando hablamos de tolerancia, no simplemente aceptarlos a ellos. Cuando hablamos de tolerancia, ese hilo es muy delgado, porque estamos hablando de ser tolerantes o crear a una generación tolerante a toda perversidad, ¿verdad?, que va a traer este mundo. Una tolerancia a que en un futuro el aborto sea legal. Y ahí estamos, ¿qué? Permitiendo el homicidio, ¿verdad? Y estamos apoyando eso, que la eutanasia, ¿verdad?, sea legal. Y pare de contar. Digo, no, pero es que tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Entonces, que la deshonestidad, que el robo, que todo eso sea permitido. Sí, total. Entonces, vamos a ver este video y creemos conciencia. Y padres, madres que estamos acá, pidámosle ayuda al Señor para afrontar estas amenazas.